Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este espacio que ha crecido mucho. Por ejemplo, en este momento tenemos a Nancy, una de las pioneras de Canelita en Rama, y queremos agradecerle a ella sobre todo porque nos ha abierto a muchas personas hermosas y de las cuales vamos a conversar hoy. Hoy estamos con Fernando Diosa, y estamos con Gloria. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría, Nancy nos comentó de algo que estaban realizando, de una revista que se llama, ¿cómo se llama, Nancy? Un saludo bien especial para todos nuestros seguidores, que ha sido muy maravilloso este programa de Canelita en Rama, realmente bastante valioso. Con relación a esta revista, cuyo título es Antología Noveno Encuentro de Mujeres que Escriben, hace parte de uno de las actividades del colectivo de promoción de lectura y alfabetización, bastante interesante porque reúne mujeres no solo a nivel nacional, sino también internacional, mujeres muy valiosas, y realmente el trabajo quedó muy bien hecho. Es un grupo muy dedicado, muy organizado. Yo encantada con este trabajo tan maravilloso. Bueno, y de esta revista Mujeres que Escriben salió un ser muy hermoso que se llama Fernando, y yo creo que del cual va a tratar gran parte de esta entrevista porque es una persona que ha hecho mucho por la sociedad. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias de que estemos en Canelita en Canelita Rama. en Rama. Para ti y hasta para mi mamá. Bueno, no, si la canelita es muy sabrosa. Sí, claro. A ver, promoción de lectura y alfabetización es un movimiento literario y cultural. Sí. Que por allá en el año 1994 jurídicamente se estableció, pero que tiene unos antecedentes a partir del año 1989 desde las bibliotecas populares. Ok. El haber llegado a las bibliotecas populares, especialmente la de San Gabriel en Itagüí, la de San Francisco, y una que estaba en San Antonio de Prado, en Los Claretianos, la Biblioteca Fusimaña, creo que eso incidió en una serie de jóvenes y en mí para que llegáramos a este momento. Ok. Luego de que nos fundamos jurídicamente, digamos, lo que fue la personería se disolvió, pero nunca el proyecto. Sí. Entonces, promoción de lectura y alfabetización difunde la escritura, la lectura y la oralidad. Apoyamos a lo de las bibliotecas, especialmente las comunitarias y populares. Sí. Los escritores, las escritoras, por eso está el Encuentro Internacional de Mujeres que Escriben. Y la alfabetización. El Encuentro de Mujeres que Escriben nace como una respuesta a todas estas lindas mujeres que a lo largo de estos ya más de 30 años, okay, ustedes que son bastante. los de las matemáticas, sí son 30 años. 30 años. Bueno, estuvieron acompañando. Entonces siempre hacíamos tertulias en los barrios, en las bibliotecas populares, incluso en las casas. Sí. Las tertulias, recordemos por aquí en el tiempo de Bolívar que se dio digamos, la campaña libertadora, muchos antecedentes tuvieron que ver con las tertulias que se reunía la gente claro. en Bogotá, ¿cierto? Las ideas son una fuerza poderosa. Sí. Entonces,
me puse a conversar con todas ellas y les dije, empecemos a pensar en un encuentro no solamente local, sino internacional de mujeres, porque tenemos personas que difunden y apoyan nuestra labor en Argentina, en Chile, en México, en España y en Austria. Entonces, Bastante. Esas amigas aparecen aquí, en Sí. esta antología. Nosotros ya hacíamos como unos pequeños plegables, pero la idea es que cada año aparezca a partir de este 2023 una antología de mujeres que escriben. Hermoso. Es un trabajo que recoge no solamente la poesía, sino la prosa de muchas mujeres de las que hemos citado. Ok. Me gustaría conocer un poquito de Fernando. Fernando estudió filosofía, ¿cierto? Y hay algo que tocaste que ahorita lo estábamos conversando que me parece muy importante, que son las bibliotecas populares. Me encantaría que nos brindes un poquito de conocimiento sobre esto. Bueno, Medellín se ha caracterizado por, en el país, ser de los grupos, de las propuestas donde las bibliotecas populares más presencia han tenido. Ok. Hay antecedentes aproximadamente de bibliotecas de hace 50 años. Sí. Y se caracteriza mucho que tienen mucha fuerza, especialmente en las laderas de Medellín. En las comunas han existido una serie de bibliotecas que poco a poco fueron pensándose en trabajar conjuntamente. Entonces, por eso se creó Revipoa. Okay. A Revipoa es nuestro hermano, nuestro amigo y un grupo de apoyo muy importante para nosotros. La Revipoa es la red de bibliotecas populares de Antioquia. Okay. Tiene más de 24 bibliotecas asociadas en todo el área metropolitana, pero también en las zonas rurales. Por ejemplo, en el Iconia y en el Carmen de Oral hay. El Iconia. Sí. Hacen un trabajo muy bonito. Las bibliotecas siempre han sido como un espacio de paz, de convivencia, de encuentro comunitario, de impulsar la lectura, la escritura y la oralidad. Sí. Y de que sea un epicentro para que todos y todas entendamos que los libros son una experiencia maravillosa para aprender, pero que no solamente desde la palabra escrita, sino desde otras posibilidades. Ahí está lo que usted me estaba contando ahorita y unos procesos que hiciste en el Cauca. Sería muy bello que también los contemos, porque yo creo que todo se correlaciona y todo llega como un punto. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Okay. No qué hice yo. Sí, a ver. Yo tengo un hermano que se llama Pedro. Sí. Y fue un gran socio estratégico con su corporación que se llama Corbico, las siglas, Corporación Visión Colombia. Entonces, en un viaje que tuve yo al Bajo Cauca, acompañando a una amiga que con el esposo se fueron a vivir por allá a Caucasia, muy adentro, entre las selvas tropicales y pasando el río, me impactó mucho la desigualdad que existe en Colombia frente a la ciudad y lo rural. Okay. Hay otra Colombia que desconocemos, ¿cierto? Que es la Colombia de los campos y la Colombia que está a los lados del río Cauca. Sí. La Colombia de la selva. La Colombia de la selva, sí. Que tristemente está desapareciendo esa selva. Que no la estamos cuidando. Que tenemos que mirar otras posibilidades para la gente del campo. Y que me gustó mucho una frase que decía Nancy Londoño y el esposo Jaime Mesa, que sentían que había cierto abandono de los universitarios, de los profesionales frente al campo. Claro. ¿Cierto? Cuando yo me di cuenta de que había la escuela que está ubicada en Palomar, eso es en el Bajo Cauca, un corregimiento de Caucasia, que los niños y las niñas, si eran afortunados y tenían caballo, pues bueno, pero los que no estaban en la cabecera les tocaba caminar hasta 2 horas, atravesando potreros, pasando por los bosques tropicales,
Muy teso. El clima del Bajo Cauca es fuerte, ¿cierto? Entonces imaginemos un niño, una niña caminando por todo ese sitio para ir a estudiar. No, por esos que pasan con esos puentes por encima del río, que madre mía, eso es Sí, miedoso. y que me decían, no, que le salían los toros por ahí, que de hecho por allá todavía existe fauna muy interesante. Por allá hay pumas, ¿cierto? Sí, hay pumas. Eh, hay jaguar, hay tigre. Pues Sí. se han hablado de, cuando yo llegué a ir por allá, habían historias de que nos llegaban de que habían visto tigres y cosas. De Por hecho, me acá en tocó, Envigado pasan Pues pumas. sí, exacto. Sí, sí. Aquí tenemos. por acá el corredor arriba por la Loma del Escobero. Ahí pasan pumas. Sí, Es que estamos en un paraíso. Cuando uno va por allá, se da cuenta del paraíso que es Colombia. sí, Y que, como muchas veces, por ahí dice una frase, lo que no conocemos hay veces no lo amamos. claro. No nos damos cuenta, pues, cómo impactamos desfavorablemente eso. Entonces, al ver, digamos, que había una tasa muy alta de analfabetismo, el grupo ya en sí de promoción de lectura, y agradezco mucho a Pedro y a su corporación, nos unimos para llevar un proceso de alfabetización basada en la etnocultura. Oh, Primero se hizo un diagnóstico del nivel de alfabetización. sí, Y entonces, luego también era, hombre, ellos qué consumían, qué animales habían, para empezar a hacer unas cartillas relacionadas en particular con cada participante, porque ok. había que tener en cuenta el nivel, hombre, este estudió hasta primero, este hasta quinto, eh, este nunca estudió, entonces se hicieron unas cartillas por participante, más o menos intervinieron 30 personas. Oh, maravilloso. Para ir donde ellos, eso era una cosa titánica. Y yo agradezco a muchos profesionales, muchos estudiantes universitarios que nos acompañaron para ir por allá. Sí, Usted salía más o menos a las 3:30 de la mañana, llegara a la terminal del norte, luego llegaba más o menos entre las 12, una a Caucasia. Había que esperar en el puerto del puerto de los Plátanos que le llaman, o de los Johnson, una chalupa que a eso le echaban de todo, o le echan de todo, ¿cierto? Porque esa es la Colombia, ¿cierto? claro. Entonces, que cajas de cerveza, que costales, Que cerdos, que cerdos, que una persona, la otra. Entonces, Odisea. ese Johnson empezaba a bailar mapalé por pleno Cauca, ¿cierto? Y siga uno hasta arriba, pero ¿cuántas horas más o menos de arriba a arriba? Ok. por ahí 2, 3. Si era, no era que el señor, que eso es otra Colombia, eso es macondiano. El hombre, ven, que tómate una cervecita. No, yo estoy conduciendo esto, como, venga, pues una. Y entonces en otra parte dejaba otra caja de cerveza y otra, entonces el tipo llegaba borracho. Yo no sé cómo Ok. llegábamos, pero llegaba. Pero había otra forma de atravesar el Cauca, es que se iba uno hasta un caserío, Margento, y usted atraviesa el Cauca, pero el único que lo pasaba a uno era un señor, el Bolo, me acuerdo que llamaba así, Sí. el Bolo, en una chalupa. Y esa chalupa se llenaba más de agua que lo que había por fuera. Muy Y entonces teso. él tenía como, o sea, apenas que nos iba pasando, que siempre estuvimos acompañados con la familia Londoño, con Nancy, con Jaimito, el hijo de ellos, es que uno se montaba en esa chalupa y entonces se iba llenando. Y a ustedes les tocaba sacar agua. Sí, él tenía una coquita de acción. Y entonces, que en ese río bien grande. Entonces, es que, bueno, vayan sacando agua. Y entonces le decían, pero Bolo, ¿cuánto hace que estás diciendo que vas a arreglar esto y llevas años y esta chalupa cada vez más rota? Yo no sé, ahí se montaba la gente. Al otro lado, o sea, que no fuéramos río arriba o pasando por Margento, había que pasar por bosques tropicales. Claro. Ahí es donde uno se da cuenta el laboratorio del mundo que existe, cuántas especies, o sea, unas especies increíbles de mariposas, de libélulas. Hermoso.
De hecho, le tomé unas fotografías a unas libélulas y se las compartí a un señor especialista en México. Sí. Y me dijo que esa libélula no la conocía. O sea, que ¿En era serio? como Es una sí, especie era nueva. como, hágase de cuenta, como si fuera de peluche. De verdad, hágase de cuenta como que tuviera, o sea, es y muchas otras cosas. A mí me decía Nancy Londoño, vea, cuando hablamos por celular, aquí hay un animalito que a medida que va volando es como si fuera un carro, mostrando así como las farolas. Y yo decía, no, eso no puede ser. Allá vi eso, hay unas luciérnagas por allá que, que dentro de las selvas va saliendo y eso va alumbrando Y va como si fuera alumbrando la... Ay, qué maravilla. la especie de iguanas de cosas. Entonces la idea era, con eso que ellos veían, los niños, los jóvenes, los abuelos, crear cartillas, que eso fue un acompañamiento de profesoras, de profesores, porque la idea era no imponer, sino concertar con ellos un proceso de alfabetización y era basado en la lectura. Ok. De cada familia, de esas 30 personas aproximadamente, buscábamos cuál tenía cierto grado de escolaridad para que cuando nosotros volviéramos al tiempo, ellos siguieran el proceso con sus hijos, con los demás, ¿cierto? Entonces buscábamos un líder en cada familia. Ok. Y terminó el proceso es que se creó las bibliotecas rurales familiares. Cada familia quedó con una caja con libros de literatura infantil, juvenil, con textos que más o menos hicimos un diagnóstico para que el proceso no quedara ahí. Más o menos estuvimos 7 años. Sube bastante. Sí, y entonces agradezco pues, como ¿Y, digo, y estuviste todo el tiempo en el Cauca o venías a Medellín, ibas a iba Cauca? y volvía, acompañado pues como con la gente, y la familia Londoño pues allá me aguantó, porque yo hay veces me quedaba, me llegué a quedar unas veces seguido 3 meses, 3 meses. ¿cierto? 2 meses, iba y venía, ¿cierto? Sí. Siempre acompañado pues como con alguien, pero entonces digamos, partía a una comisión y volvía a otra, entonces podía, era como uno ve realmente que las comunidades, lo que son campesinas, lo que son las comunidades, digamos, de los sectores populares o comunitarios, eh, tienen una forma de relacionarse muy hermosa, porque hay veces como no hay tanta carencia de lo material, se entregan a sí mismos. El regalo de ellos, de ellas, Qué lindo. es cierto. Entonces uno se sentía acogido, se sentía como parte de algo. Ok. Eso me lleva a pensar y a preguntarle, don Fernando, ¿usted por qué hace esto? Pues algunos me dicen que por pendejo. ¿Cierto? ¿Usted por qué está en esas pendejadas? Es que de hecho cuando les comenté que iba a visitar a la amiga Nancy, ¿cierto? Sí. Lo va a coger la guerrilla, que me coja, ¿cierto? Que lo va a matar una culebra, porque sí, hay una cantidad de culebras y de cosas por allá. Nada raro es que usted esté durmiendo en las casitas por allá y le aparezca una culebra en la cama, como me pasó y le pasó a Sí. muchos, ¿cierto? Una tarántula, Y unas esas arañas. culebras de tierra caliente, eso que Ah, son no, esas son venenoso. mortales, ¿cierto? Que una cosa que la otra, sino que en ese entonces había una situación muy difícil que había pasado en la vida cuando yo fui allá y vi eso y yo dije, no, Cambió yo su estoy perspectiva. es muy privilegiado. Ok. Ellos realmente no han tenido, tienen cosas mucho más grandes que las mías y no están llorando. Qué lindo. Y entonces yo creo que fue un aprendizaje, aprendimos más de ellos que yo creo que de ellos de nosotros. Y la gran Maravilloso. sabiduría que tiene la gente en el campo de las plantas, de los animales. Sí, usted ahora me estaba contando una historia muy hermosa de este ser tan inteligente que estaba haciendo como unos pequeños embalses con peces. Y usted me decía, él estudió hasta segundo grado y tenía más conocimiento, o sea, conocía lo que, pues, el río, cómo, si el río tenía mercurio, no tenía mercurio, y cómo se comportaba el río, eso me parecía muy interesante. Él fue Jaime Mesa, que lastimosamente falleció hace poco, Sí, ¿cierto? Yo creo que sin Jaime Mesa, el esposo de Nancy Londoño, y su hijo Jaimito, ahora pues Jaime Junior, esto no hubiera sido posible. ok.
yo no conozco gente más generosa que ellos en el sentido de que ese proyecto, o sea, el de nosotros mandar sus caballos, ¿cierto? Que la mulita, que una cosa, por nosotros al río. Estar pendientes a alguien de que nos ayudara a pasar. Como fuera, pues así fuera el lomo de tortuga, pero que pasáramos. La alimentación, el luego desplazarnos, porque no solamente era llegar, o sea, estamos hablando, a ver, ustedes que son los matemáticos, porque yo para eso sí, levantarse a las 3:30 de la mañana, estar llegando 5 7. Sí. Eso era donde Nancy y donde Jaime. Pero para ir a después, a donde estaban las casas, iban apareciendo como entre los bosques, así, eso era muy bonito, salían como duendecitos y nos reuníamos. Eso era otra cosa. Sí. O sea, toda la logística, eso fue gracias a Jaime. Jaime fue un ser extraordinario, porque le hablaba a usted de tango, le hablaba de historia, le hablaba de poesías. Hablaba con toda propiedad de cómo funcionaba y por qué volaba un avión. Ok. Y un día me dijo, es que un fusible de avión nunca, siempre va a servir por esto y esto. Y dijo, espera un momentico, y me salió con una parte de avión. ¿En serio? Porque él tenía un amigo que llamaba Douglas, que era un americano, que iba por el mundo, avión que caía, el hombre lo compraba como chatarra. Sí. Y era amigo de, ¿cierto? Jaime fue un mecánico aquí en Medellín. Entonces, de hecho, él, de las pocas casas que tenían, digamos, agua que podía fluir, era por Jaime, porque cogió un motor de un pozo que encontraron y entonces lo jalaba hacia otro tanque gigantesco. Entonces, con un sistema de mangueras, Sí. usted tenía agua allá, ¿cierto? Eso era único entre todo ese lugar, ¿cierto? Las unidades sanitarias, muy poquitas casas tenían. Ok. Eso era idea de Jaime y eso lo llevaba a un pozo séptico. El hombre fue una persona extraordinaria. Sí. Entonces Jaime le hablaba a usted un montón de cosas. Jaime tenía la idea de que no solamente él se beneficiara, sino que todo su entorno. Ok. Los peces en el río Cauca lastimosamente están contaminados por mercurio, Claro. por plomo, por un montón de... explotación del oro. Sí, o sea, eso es muy triste. Pero lo que es lo de los afluentes, ese sí digamos, no tiene tanto ese nivel o no lo tiene. Cuando se inunda el río Cauca, porque las orillas, o sea, usted puede estar parado a las orillas en verano, pero cuando se viene a salir el río Cauca, esos son metros. Madre mía. De hecho, las quebradas, allá había una quebrada cerca de donde Jaime, que no, o sea, no te llegaba a las rodillas o menos. Cuando se salía el Cauca, Ni pase por ahí. no, es que eso era metros hacia arriba, ¿cierto? Ok. Todos esos saberes era muy bonito porque aprendimos de que la naturaleza es extraordinaria. Entonces, digamos, si había una parte como una hondonada o si una retroexcavadora hizo un trabajo y, digamos, lo dejó así, no quiso seguir porque no encontraron oro o porque el proyecto que iban a hacer. Entonces, a la vez inundado eso, volvió otra vez. Quedaban, digamos, todas esas pequeños charcos. Sí. Y los peces aparecían ahí. Y yo decía, Ok. pero ¿cómo aparecen los peces? Que es que las garzas, los huevitos se les pegaban en las paticas. Entonces usted encontraba, es que boca chico, encontraba bagre, uno que le decían es que moncholo, Sí. un montón de peces. Y yo decía, pero ¿esto cómo es eso? Y entonces Jaime pensó, nos hizo dentro de la gente que decían el voluntariado, que fue mucha gente, digamos, de la Universidad de Antioquia y de otras facultades, fueron médicos, psicólogos, enfermeras, se hizo un trabajo muy bonito. Y entonces Jaime
comentó a dos chicos, uno que ya eran de último semestre y uno ya graduado, uno que se llamaba Jason Ortiz, ingeniero civil, les planteó de qué posibilidades habría de que se creara un proceso, digamos, de cultivo de cachama, ¿cierto? De tilapia, inundando ciertas partes que no afectara a la naturaleza. Y entonces estos muchachos se unieron y ayudaron a esa experiencia de que cultivaron por mucho tiempo allá. Y entonces la misma comunidad se benefició. Ok. Entonces Jaime inventaba unas cosas, hizo como un sistema de poleas dentro de esas lagunas que se formaban. Sí. Había una cosa gigantesca que pesaba por ahí. No, pesaba, me decía él que habían las más grandes del tamaño de un elefante. Ok. Entonces eso se crece, o sea, eso es una hierba como lo que dicen por aquí es que es la hierba elefante. Sí. Pero se van creciendo mucho, mucho, mucho. Y por dentro del río, ok. Sí, digamos, especialmente dentro de las partes donde él pensaba Que habían peces. lo de crear más lo de los peces, levantar eso. Entonces él se inventó con unos palos gigantescos y unos lazos y como unos costales de jalar eso y entonces ya sacarlos de ahí. El hombre se inventaba una serie de cosas, yo decía... Sí, un genio. Y entonces yo decía, pero Pero le decía ahorita que eso me recordaba 100 años de soledad. Sí. Igualito. De los primeros que llevó la idea de la energía solar fue Jaime Allá. Sí. Que luego, con unos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que fueron allá, ellos les enseñaron con unos paneles pequeñitos a crear cargadores de celular a los campesinos. Wow. Porque ellos decían, vea, uno para ir a cargar tiene que irse hasta el otro lado del río, sí, el celular, porque electricidad no hay por aquí. Okay. Mientras llega se descargó, entonces ahí iba uno con un montón de celulares, ¿cierto? Entonces estaba ese reto. Entonces fue muy bonito porque también se les llevó de cómo crear hornos solares, okay, con materiales muy sencillos. Entonces así, digamos, el disecar ciertas semillas más rápido fue a partir de eso. O sea, eso fue como que mirar qué problema había, cómo el grupo del voluntariado y de las universidades, de los amigos, venían digamos, a compartir con ellos y mejorar las cosas. ¿Y cómo recibieron este proyecto de escritura ellos? Lo recibieron de la forma más bonita, sí, y lo vieron como una necesidad, no como una imposición de nosotros. Okay. La tasa de analfabetismo en Colombia es muy alta. Sí. En las regiones, incluso en los barrios populares, hay gente que todavía digamos, hace muchos años hizo primero, segundo. Sí. No volvió a estudiar, se le olvidó por falta de uso o porque nunca han tocado un aula de clase, ¿cierto? Entonces decir en Colombia que hemos alcanzado los estándares, digamos, de educación para todos, eso está a años luz. Okay. Por allá mucho más, porque, digamos, la escuela que había en Palomar, en el caserío, a los niños que estaban y niñas que estaban más lejos, caminando por ahí 2 horas, estamos diciendo que a las 8 de la mañana ya está ardiendo el sol en Bajo Cauca. Fuera de los peligros de estar andando un niño o una niña, ¿cierto? Por algún animal, alguna cosa. Y con una familia que llamaban, se me olvidó ahora, esta familia era compuesta como de abuelitos, de niños de brazos, o sea, eran como 30, fuera de algunos otros vecinos. Sí. Entonces nos reuníamos en la casa de los abuelos, los Acosta. Los Acosta. Sí, los Acosta. Buena memoria. Y en los Acosta, sí, es que hay cosas que, como de antes, me acuerdo mucho, y ahorita presente, bueno. No. Con los Acostas, yo recuerdo que hicimos ese proceso de alfabetización. Sí. Y solamente había una mesa. Entonces muchas veces uno decía, uy, nosotros tenemos todo aquí para estudiar, sí, y no estudiamos. Entonces eran sentados en adobes, ahí los escribiendo, alfabetizando nosotros con ellos. ¿Cierto? Wow. Y
los libros, las lecturas, o sea, ellos eran fascinados como de cuentos. Entonces uno mira que la Muy gente hermoso. de los campos todavía tienen esa capacidad de maravillarse, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, el pintar, el escribir, el jugar. Vea, le voy a contar algo y es, había niños que no conocían un bombombón. En serio. Sí, o sea, le hablaban de, o sea, ellos, y uno ver que niños en Colombia no conocían, por ejemplo, un bombombón, una cosa tremenda. Wow. Que no tenían, digamos, una cartilla, un libro, una caja de colores. Mm. Qué cosa tan básica como es una caja de colores. Eso es algo que hace parte de la Colombia. Pero bueno, Eso es un tema muy bonito, pero también me pone a pensar, o sea, llevar escritura es hermoso a estos lugares, pero también hay que entender ellos, como usted nos estaba contando en este momento, cómo se mueven. O sea, qué necesitan ellos también para vivir, porque yo lo siento que también es uno irrumpir también su armonía, ¿cierto? Pero cuando usted nos cuenta, por ejemplo, estos seres como se deslumbran con un cuento y que ellos, y al menos yo lo veo como espectador, y yo sentir que ellos pueden escribir también sus propios cuentos, a mí me parece maravilloso. sí. A ver, es que una gran ventaja que tuvimos en el grupo fue que Corporación Visión Colombia, estando Pedro es docente, pero es psicólogo social. Ah, ok. Entonces, en el grupo de nosotros podemos hablar de la profesora Patricia Medina, que incluso ha sido docente de docentes. Se hizo un método primero concertado con ellos. Creo que un Es, proceso en las comunidades es primero hablar con ellos. De hecho, es antes de nosotros ir, cuando yo empecé a llegar, eh, la misma Nancy y Jaime me decía que ellos, los campesinos que vienen, decían que ellos sentían cierta frustración por no saber leer y escribir. ah, ok. Que porque, digamos, que les Interesante. pedían una firma, Sí. ¿cierto? Entonces, que ellos sentían como una vergüenza por eso y un limitante porque les ponían a firmar ciertas cosas y como no sabían leer, a lo mejor que estaban firmando. Claro. Y que ellos decían, no, es que queremos leer, queremos escribir. Ok. Partimos de que ellos querían eso, no que nosotros, Eso es muy bonito. ¿cierto? Y segundo, que fue a partir de un diagnóstico, fue unas visitas previas muy amplias. No era llevarles un coquito, una revista Nacholé, solamente, no, porque entonces ponerle a leer un niño del Bajo Cauca, por decir, unicornio, pero si les ponemos a leer, a alfabetizar la palabra ponche, que ponche le llaman al chigüiro, Sí. el, ni- Ella el mismo lo niño, el entiende, abuelo se claro. identificaban ahí. La importancia de conocer digamos, el sitio donde nosotros vivimos. O sea, yo lo llevo a, Colombia es tan diversa, tan multidiversa, que uno conocer, digamos, estos aspectos tan profundos de esta Colombia que, digamos, nosotros y taínos no conocemos, se vuelve totalmente importante para conocer también la historia y yo creo para ser mejores seres humanos, diría yo, y ser más empáticos, la empatía sobre todo, tener una empatía sobre estos seres. Muchos dicen, estos campesinos, ¿por qué siembran coca? ¿Cierto? Porque no conocemos cómo se mueven en esos territorios. Entonces lo que usted hace me parece muy importante. Lo que hacemos. Y eso me parece más importante aún, cuando usted dice lo que hacemos, es reconocer todas las personas que están a su alrededor. Sí. Y eso también me lleva a este cuestionario y es, entonces continuemos con lo que es bibliotecas populares y ya relacionémoslo a lo que es Medellín y todo lo que ha abarcado, digamos, todo este tiempo histórico de bibliotecas populares hasta llegar a lo que ustedes, par de mujeres hermosas, hacen con mujeres escritoras. Sí. En las bibliotecas populares, por ejemplo, el caso de Gloria Elena Restrepo, se invitó a varias tertulias en el barrio San Gabriel. Ok. Entonces ella estuvo compartiendo con la gente del barrio lecturas con Cecilia, Marta Taborda, e incluso
esta muchacha, la que dirige otra parte, ¿cómo es ese? Lucía otra Estrada. parte. Lucía Estrada yo recuerdo que ella está en una foto, lastimosamente quedó así como dentro del público, así de espaldas. En ese tiempo, recordemos pues que usted sacaba así un montón de fotos y todo, Sí. todavía que echarle pedal y todo, echarle carbón. Bueno, Olga Lucía Estrada fue allá, en una con Marta Zenobia. Ok, Y Marta Lucía es una de las poetisas más, o sea, más destacadas de la literatura, digamos, en Antioquia. ok. Y también ustedes, desde luego, pero es por citar pues A mí me gustaría escucharlas un poquito. Escuchemos a sí, Gloria y a sí, Nancy, yo ya he hablado mucho, que hablen un poquito del proceso de mujeres escritoras. que cuenten aquí cómo llegaron. El proceso de mujeres escritoras y acompañando a nuestro querido amigo Fernando, quiero contar una anécdota de promoción de lectura y alfabetización, que Nancy también fue testigo y participante, y algo que se nos había escapado ahorita cuando estábamos conversando antes de la grabación, íbamos a empresas. Íbamos a empresas con los permisos pues previos. Discúlpame, yo te hago Una invitación de las bibliotecas con Fenalco. Con Fenalco, o sea, nosotros no solamente las populares, sino otro tipo de bibliotecas con las que podamos llegar, digamos, a materializar cosas en conjunto. Entonces, bibliotecas con Fenalco de la Biblioteca La Aldea tienen un programa muy bonito y es que van a las empresas a leerle a los trabajadores. Y en esa ocasión estuvimos Nancy, lógicamente nuestro querido amigo Fernando y yo, entre otros, y era muy rico llegar a la empresa cuando estaban todos trabajando y llegar a dar un refrigerio de literatura. Wow. De literatura común y silvestre, porque era la que cada uno hacía a su manera, pero era muy bueno ir a llevar un momento diferente en esa labor tan hermosa en una empresa. Y lo bonito era que empezábamos desde la parte más, entre comillas, no digamos que baja, pero de la primera parte de una empresa hasta los directivos. O sea, no se nos escapaba absolutamente nadie. Entonces era muy hermoso porque leíamos nuestros cuentos y ellos tenían un momento de diversión, si se puede decir, pero no tanto de diversión, sino de conocimiento de yo qué pienso, porque otro me está haciendo pensar. No solamente tengo el trabajo, sino yo también puedo ser el poeta, el escritor, el que quiere narrar la vida. Es más o menos lo que hemos hecho también con Fernando. Oíste, Gloria, qué tan bueno que les contaras y nos recordaras la visita a la Biblioteca Popular Ludobiblioteca Manuel Burgos, localizada en Bello Oriente. Hermoso, hermoso desde que se salía de la casa hasta que se llegaba allá, porque como era algo parecido a lo del Cauca, se salía desde cierta hora de la mañana. Bueno, sí, hay que madrugar mucho. Había que madrugar mucho porque había a Santo Domingo. A Santo Domingo, sabio, pero uno llegaba a Santo Domingo, en Santo Domingo había que coger otro bus y otra hora en ese bus. Después se bajaba uno de ese bus y caminé otros 15, 20 minutos hasta llegar a la Biblioteca Popular. Que la dirige Arnulfo Tamayo. Arnulfo Tamayo. Que él trabaja mucho la pernocultura. Ah, ok. Sí, y para resumir algo, porque es que es extenso, el trabajo era ir a estar con las familias de esa zona, de muy escasos recursos, porque ni siquiera casita tenían, porque vivían en lo que podían construir para poder tener un techo. En este caso, de zinc, de cartón, bueno, de lo que se pudiera. Pero lo bueno era que se convocaba a esas familias para leerles cuento, para interactuar con ellos. No solamente era que ellos hicieran el cuento, sino que nos reuníamos todos a hacer el cuento. Alguien, por ejemplo, en este caso Fernando leía un cuento y nosotros dibujábamos con las familias. Cada uno hacía un dibujo de lo que estuviese escuchando y después comunicaba el mensaje. Y disculpa una cosita, pero no era un proceso suelto, sino que obedecía a que las actividades que se hacían se relacionaban como con los libros que habían en la biblioteca.
y que ya Arnulfo ha hecho un trabajo comunitario muy bonito, que ojalá que la gente lo conozca, donde la lectura, la escritura de la realidad está con una línea de economía solidaria. Sí. Y él tiene unos proyectos de emprendimiento muy bonitos allá con las mamás, con las madres cabezas de familia, con los campesinos que han sido desplazados, que han llegado allá. Entonces, digamos, a partir de cultivos de orellanas, de habilidades para el trabajo, por ejemplo, otro bibliotecario que se llama Francisco, él les enseñó a muchos chicos talla en madera, ¿cierto? Entonces es la biblioteca como una posibilidad de escuela popular. ¿Qué tal si les comentas que también hicimos el Encuentro Internacional de Mujeres que Escriben? Claro, y lo hicimos también con las madres cabeza de familia en ese momento. Pero habían unas poetisas. Que estuvimos ahí. Por eso, ¿pero de qué países? Ah, bueno, eran de otros países, Era una francesa, era una argentina. No, una alemana. Ah, bueno, era una alemana. Una francesa, perdón. Una alemana, y estabas por Colombia tú y Isamar, sí, yo tengo laxos. ¿Y cómo fue esa idea de llevarles, o sea, qué impresión tienes cuando compartimos con ellas la poesía con personas que al principio llegaron como muy nerviosos, o extrañados, y después ese contacto tan lindo? Lo primero que todo fue la atención que prestaron a cada lectura de cada participante. Y luego lo que nos querían preguntar a raíz de lo que cada uno o de cada una en ese momento escribíamos. Entonces también fue muy buena esa conversación con ellos, que creían que iban a ir unas personas pues como lo más de raras, pero que hubo familiaridad en ese instante con ellos, con las personas que estaban con nosotros. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos, a Nancy y a usted, Gloria, ¿qué se siente viviendo en Colombia ser una mujer escritora? ¿Qué se siente para ustedes? Para mí es muy rico porque se supone que las mujeres como que ni tampoco escribimos. Okay. A pesar del modernismo, todavía como que es que la mujer escribe, no, la mujer debe ser para la casa. Ajá. Y muy rico que sea para la casa, no estoy en contra de eso tampoco, pero es que la mujer, aunque sea para la casa, también escribe. Eso es lo que quisiera destacar. Y Nancy. ¿Yo qué destaco? Y lo voy a decir desde mi punto de vista, claro, y desde mi experiencia, que siempre lo he rescatado, la terapia. Okay. Todo es terapia. Porque si entras a escribir, porque si entras a contar tu historia, porque si entras a dibujar tu historia, a mostrarte a través del arte, entras a sanar tus heridas. Desde muy pequeña se generan muchas experiencias, muchas de ellas dolorosas. Pensamos que en la edad adulta, no, ya sé, no. Eso es una experiencia que si usted no trabajó desde el amor, ese dolor, tarde o temprano te va a mostrar que tienes que trabajar. Eso es. Y el arte realmente permite esa belleza. Y aquí tenemos muchas personas y con unas historias realmente encantadoras. Ok. Y entonces eso me lleva a ¿cuál es el propósito de, por ejemplo, esta revista de mujeres que escriben? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde quieren llegar ustedes? No, el propósito mismo era como un homenaje y un agradecimiento a ellas. Ok. A las locales, pero también las de los otros países, sí, porque algunas han venido aquí o nos conectamos a través de las redes y difunden allá lo que hacemos, porque algunas, digamos, están vinculadas a bibliotecas también. Sí. Entonces, muy bonito que la biblioteca Esteban Adrogué en Argentina, que es una biblioteca popular de carácter como público, las letras de ellas estén allá, porque las ferias que han hecho en Argentina, en esa biblioteca, han sido muy bonito que hayan invitado a escritores y escritoras del grupo. Okay.
Esta antología, la idea es como que se plasme las voces, los sentires de las escritoras. Queremos como que cada año aparezca una antología. O sea, que tenga cierta Sí. periodicidad. Nosotros hacíamos, digamos, como unos plegables, unos Sí. pequeñitos, y buscar que esto se difunda a través de las bibliotecas populares, de todo el que quiera compartir y conocer. Lindo. Por eso la revista es virtual también. Sí. Entonces Ok. está disponible el que la quiera, lo imprime, ¿cierto? Yo la pongo en la descripción del video. De hecho, aquí Para las que la puedan 22 ver. mujeres que estuvieron este año, todas pues lo están difundiendo en sus países, están imprimiendo. Yo quisiera como para ir como redondeando esta entrevista, agradeciéndote mucho por Claro. habernos tenido en cuenta. Las bibliotecas, la lectura, la escritura, la oralidad, la alfabetización pueden contribuir al desarrollo social. Eso es. No es el 100%, pero sí contribuye y ayuda. Todos estamos buscando ese propósito. Y ante todo, crear amigos. O sea, crear amistades en estos grupos es muy lindo. Ujú. Quisiera como que Nancy nos leyera uno de sus poemas para que... Pero antes de que Nancy lo Sí. lea, sí me gustaría preguntarle, digamos, yo soy de un pelado de la estrella, ¿cierto? Y yo quiero conocer más sobre las bibliotecas populares. ¿Cómo hago para contactarlos? Bueno. ¿Cómo llego? Sí, o sea, Sí. nosotros en Facebook aparecemos como promoción de lectura y alfabetización. Sí. Por Instagram, lectura y promoción y lectura, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero también pueden contactar el Facebook de Revipoa, Red de Revipoa. Bibliotecas Populares de Antioquia. Ok. Revipoa en este momento está haciendo unos trabajos muy interesantes en las bibliotecas, pero también en la ciudad. Listo. Hay un proyecto, ellos se han ganado como diferentes becas y cosas, y empieza en esta semana unos proyectos de lectura, escritura, oralidad en los barrios populares. Revipoa acompaña a muchas bibliotecas, les da ideas, los asesora. Digamos, ¿están en el área metropolitana o solamente están en Medellín? ¿O cómo funciona? Digamos, la parte central de Revipoa está en unas bibliotecas en Medellín, ¿cierto? Ok. Pero existe una junta directiva Sí. que está en diferentes partes de la ciudad. Yo estoy pues este año se aguantaron el batacazo conmigo. Pues me dijeron que hiciera parte otra vez pues como de la junta, Sí. aunque yo siempre he estado ahí como con Revipoa. Entonces también nos pueden contactar para direccionarlos con ellos. Ok. Listo, démosle paso a Nancy. Y también me gustaría escucharte uno tuyo, Gloria. Muchas gracias. Bueno, hay algo que yo sí quisiera rescatar y es agradecer a Promoción de Lectura y Alfabetización, porque las experiencias vividas en municipios, en veredas, fue muy engrandecedor. Ok. Trabajar con niños, trabajar con adultos, los cuentos, y ser para ellos también como un espejo y decirles, venga, es que ustedes pueden, escriban esa historia que me están contando. Claro. Y de hecho tenemos en pueblos, tenemos gente que escribe y muy valiosa, Sí, muy bastante. valiosa. Y hay unos niños muy encantadores también, que trabajan. Don Manuel, un abuelo caficultor. Sí. De Armenia Mantequilla. Él incluso parte de su literatura la conocen en Argentina. Ok. O sea, y tiene una poesía hermosísima. Sí, Don el Manuel. señor escribe Don Manuel. una maravilla, mejor dicho. Y también agradecer el apoyo de las cuentoterapeutas, de Carmen y de Ana, porque ellas son de España y nos han
apoyado mucho. Sí, aquí están invitadísimos porque yo creo que vamos a hacer varias entrevistas contando todos los procesos que ustedes hacen. Ahorita estábamos hablando de los cuentoterapias, que me parecen muy interesantes. Ellos van a venir a capacitar otra vez. Les vamos a dejar pues como en el video luego la información, Ok, porque es muy bonito esto de la cuentoterapia, que lo definen como sanar a través de los cuentos, hermoso. ¿cierto? Entonces, sí, un agradecimiento infinito a Ana Isabel García Capapé y a Carmen González, la directora de EIDEP, que gracias a eso han formado y están formando cuentoterapeutas en el país. Ok. Bueno, ahora sí, les leo un poquito. Dicen que el viento todo lo arrastra. Yo les digo, jamás se dejen arrastrar, porque lo hermoso siempre se guarda en el alma y suma para no dejarse derrumbar. Por eso es valioso llenar el corazón de detalles que hacen bella la vida. Y les invito a que guarden en el alma cada bella palabra, cada acto de felicidad, porque es lo único que da sentido de vida. Oh, hermoso. Pienso que está muy acorde a que todas estas historias maravillosas que hemos estado escuchando, Sí. ¿sí?, nos han engrandecido el alma, Ok. nos han fortalecido la vida. Realmente ha sido muy valioso. Hermoso. Ahora escuchemos a Gloria y ya le damos pie a terminar la entrevista. Bueno, y antes de leer, quiero decir que es que todos tenemos algo para decir o para escribir o para crear, todos los seres humanos. Y muy bueno los encuentros, y a propósito de que estás en la estrella, Sí. muy bueno que allá también estos grupos se reúnan, y precisamente, ¿por qué no?, en una casa. O sea, todos los espacios pueden ser importantes para reunirse. Invitadísimos. Sí, nosotros estamos creando algo aquí, primicia, algo que se llama Colectivo Raíces. Queremos tener nuestra casa raíz y en Casa Raíz ojalá podamos tener estos espacios. Ah, Y qué allá están bueno. muy invitados. Ah, muchas gracias. Entonces, después de algunas gotas de lluvia, me dio como ganas de cafecito. Ok. Entonces les voy a leer Cafecito de la tarde. Cafecito de la tarde. Los días zigzaguean memoranzas en cada escondrijo de la casa. En la calle Córdoba, las memorias se amotinan en el ventanillo de la ausencia. Hermosa y distante, la puerta falsa custodia el último cafecito de la tarde. Hoy la casa de los abuelos es un barullo de mi niñez en fotografías de antaño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, quiero agradecerles. Este es el libro de... ¿Quieren presentar el libro? Muy interesante. Bueno, Ese es el que hay libro unos de... libros, Ese es el suyo, claro. unos libros Y que también está el suyo por acá, el Sí. de Gloria. estos son unos libritos pues que se han hecho. Entonces, pero ante todo es como impulsar las letras de mucha gente, Sí. ¿cierto? Sí. Y se crean como unas cooperaciones muy lindas entre estas mujeres, unas amistades muy fuertes. Agradecerte pues la invitación y que nos estamos dispuestos, digamos, a escucharlos y alguna inquietud, entonces les vamos a dejar la descripción pues de nuestra Claro. información. Sí, muy interesante que las bibliotecas populares puedan llegar a la estrella. Eso sería maravilloso. Sí, Una sí. invitación muy grande. De hecho, en el último sondeo se estuvo preguntando eso, Sí. que se hizo un diagnóstico de bibliotecas y a propósito se habló de qué bueno que en la estrella existieran bibliotecas Acá tiene un comunitarias. servidor. Ah, A mí bueno. me Ay, qué encanta bueno. mucho la literatura. En lo que podamos apoyar, acá estamos. Bueno, quiero agradecerle
a Nancy, muchas gracias por esta invitación tan hermosa. Me ayudó a conocer dos personas maravillosas. Muchas gracias a Gloria por tan bonito recibimiento. Mucho cariño. Estamos como en nuestra casa. Sí. Muchas gracias. Y en especial muchas gracias a Fernando por todo lo que usted hace. Hacemos. Pero en este momento sí es un agradecimiento a usted, a su ser. Muchas gracias por haberse visionado algo que va a contar en la historia. Lo que usted está haciendo se va a contar en la historia. Y parte de esta entrevista es ese reconocimiento a lo que ha realizado. Esto fue prácticamente una entrevista furtiva, ingeniada por Nancy y por Gloria, porque lo cogimos prácticamente así a quemarropa. Pero era también para agradecerle. Yo siento que ellas tienen un profundo respeto hacia su persona y mucho más hacia lo que realizas. Entonces es un reconocimiento a usted. Muchas gracias por lo que realizas y ya ahora sí hablemos en conjunto. Muchas gracias a todos los seres hermosos que van cambiando paso a paso, granito a granito, un concepto digamos, de la cultura colombiana y lo van engrandeciendo. Entonces, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por escucharnos en este espacio que se llama Canelita en Rama y nos vemos hasta en una próxima. Chao. Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales Lisa Redondo.